el tema más importante, pese a cómo aparece en el país informativo, pese a los énfasis que se le dan en los medios de comunicación, es por mucho la detención del general Salvador Cienfuegos en Estados Unidos por estas acusaciones sobre su vinculación con el narcotráfico. Y esto también nos ha llevado a una situación que no lo estamos viendo públicamente, que se alcanza a percibir de alguna manera por el tipo de declaración que ve en un sentido, que ve en otro, que lo matiza, que acelera el presidente López Obrador con respecto a las Fuerzas Armadas, donde esto ha caído muy, muy mal. Lo que es Estados Unidos no les ha gustado absolutamente nada. Pero ya está con nosotros Rafael Cardona, a quien saludo. Rafael, muy buenos días, qué gusto verte. ¿Y cómo podemos nosotros analizar desde un punto de vista político, ya no la detención en sí mismo del general Cienfuegos, de lo que ya platicamos, sino la forma como adentro del gobierno se está procesando este terrible golpe que se le dio en Estados Unidos? Raimundo, muy buenos días, mucho gusto en saludarte. Mira, Raimundo, yo creo que el gobierno de México cayó de pronto en una especie de estupor que después lo llevó a un doble dilema. ¿En qué consiste esto que yo llamo el doble dilema? Bueno, por un lado, la reacción inicial del presidente de la República, que fue comparar el caso de Genaro García Luna y su enorme utilidad mediática para condenar al gobierno espurio de Felipe Calderón, ¿no? Como si fuera lo mismo la Policía Federal que el Ejército. Y no es evidentemente lo mismo, porque la Policía Federal de un plumazo fue simplemente borrada del mapa, cosa que no se puede hacer con el Ejército, aun cuando en algún momento de su atropellada oratoria, el presidente de la República dijo alguna vez que si de él dependiera, desaparecería el Ejército. Pero no solamente no lo desapareció, sino que lo convirtió en la institución sobre la cual asienta muy buena parte del trabajo público y del trabajo político que está desarrollando. Eso es por una parte, pero por la otra tampoco se puede digerir muy bien dentro del gobierno lo que ocurrió para que el señor general fuera detenido. El presidente confundió los conceptos de soberanía y territorialidad. Entonces, cuando ha dicho que la detención del señor general pues es producto del ejercicio soberano de lo que los Estados Unidos hacen en su territorio y que nosotros podemos hacer lo mismo, ignora o pretende ignorar o disimula que para llegar a esa captura en su propio territorio tuvieron que intervenir de una manera, yo diría, secreta en nuestro territorio sin informarle al gobierno mexicano lo que la DEA está haciendo. Esto tampoco es una novedad. La DEA y la CIA y todos los demás órganos del gobierno de los Estados Unidos actúan en este país como si actuaran en el suyo. Esto es, tienen su propia agenda, tienen sus propios procedimientos, tienen sus propios canales de información, y el gobierno mexicano es cuando mucho un invitado, a veces frecuente, a veces no, al que se le dice lo que se le quiere decir y se le administra la información a cuentagotas. ¿Para qué? Primero, para que no estorbe, y segundo, para que no vaya a perjudicar, gracias a la extensión de las redes de corrupción y de infiltración que tienen los cárteles y los narcotraficantes y otro tipo de delincuentes en México, no vayan a echar a perder con pitazos y con delaciones y con informaciones típicas de pequeños halcones lo que están haciendo los americanos. Y en ese sentido, volvemos a caer en la parte más negativa para México. Los Estados Unidos siguen viendo a este país
como dijo el difunto embajador Aguilar Sincer, como su patio trasero. Aquí hacen lo que quieren, cuando quieren, como quieren, y ya nos había parecido una especie de verdad admitida. Los Estados Unidos confían más en la Marina Armada de México que en el Ejército Federal, y por eso muchas de las operaciones se hacen con la Marina aquí, porque creen que los militares están tan infiltrados que pueden echar a perder las investigaciones. Y en ese sentido, este gobierno, que ha hecho de la moralización nacional la más amplia de sus banderas, pues no sabe cómo comportarse con el gobierno de Estados Unidos. Pasamos de los agradecimientos por el respeto que nos tiene el señor Trump, lo cual es una falsedad, no nos tiene ningún respeto, a elogiar una cooperación que se refleja en el tratado comercial, que tampoco es una muestra de respeto, sino de mutua conveniencia, a simplemente decir que ellos tienen el derecho soberano de hacer en su territorio lo que quieran, para lo cual no se necesita demasiado entendimiento. El problema es que nosotros a veces ni siquiera en nuestro propio territorio hacemos lo que ellos nos permiten. Y además de todo esto está el malestar interno del ejército por ese primer señalamiento de que todo aquel que haya estado relacionado con el señor Cienfuegos iba a ser separado, tal y como se hizo con la gente que sirvió en la Policía Federal en los tiempos de García Luna. Eso cayó profundamente mal en el ejército y ahora viene el argumento en contrario. No podemos juzgar a nadie hasta que haya resultados finales y definitivos, pero en la corte de allá, cuando muy bien podríamos estar investigando aquí cuáles fueron las repercusiones de la conducta que se le atribuye allá al señor general. Oye, Rafael, a ver, fíjate, ayer el presidente dijo, en estas contradicciones que ha tenido, que pues realmente el gobierno de Estados Unidos no tenía por qué informarle al gobierno de México sobre que estaban investigando al general Cienfuegos y de su captura. Pero aquí, un poco, y voy a usar algunas analogías, un poco para mostrar lo que yo sí creo es una cosa muy grave por parte del gobierno de Estados Unidos, pero también una respuesta muy débil por parte del gobierno de México, un equivalente para esto. ¿Cómo se puede interpretar que no el secretario de la Defensa de Estados Unidos, porque siempre es un civil, pero el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, que sí es un militar, el militar de mayor rango en el Pentágono, llega a un país en un viaje de placer, de descanso, y es detenido en el aeropuerto, sin que ese gobierno le notifique al gobierno de Estados Unidos? ¿Sabes qué sucedería, Rafael? Sería considerado un acto de guerra, porque estas cosas en esos niveles no se hacen a espaldas del gobierno. Pero mira, lo que yo veo, Raimundo, es que en este juego de contradicciones que no nos llevan a ninguna parte, el presidente dijo antes de esta declaración que tú refieres, dijo que lo que no se vale en los términos de la cooperación pactada es que se hagan las cosas sin informarle a los mexicanos. Entonces, ¿por qué un día no se vale y al día siguiente sí se vale? Yo me imagino que debe ser pues por algunos comentarios que vienen de la embajada, pero no nos olvidemos, Raimundo, los Estados Unidos tienen en México su sede diplomática más grande y yo diría que tienen dos embajadas. Una embajada que se encarga del seguimiento de los programas conjuntos que la inventó Hillary Clinton y que opera desde entonces, y otra embajada diplomática que es la que se solaza con los cócteles y las pequeñas palmadas en la espalda al gobierno mexicano, y un embajador que va a la Basílica de Guadalupe y que le gusta comer tacos, y en fin, toda esa parte, digamos, propagandística de los Estados Unidos hacia México. Pero
volviendo con tu ejemplo, si aquí detuviéramos a un militar de altísimo rango en el territorio mexicano, tendríamos que saber por qué lo estamos deteniendo, lo cual implicaría que los mexicanos les hemos mandado a gente de nuestro Servicio de Inteligencia Nacional allá a su país a espiarlo para saber lo que hizo allá. Porque hasta donde se sabe, el señor general Cienfuegos no cometió ningún delito en los Estados Unidos. Lo capturaron allá por delitos supuestamente cometidos aquí, de los cuales se enteraron a través de labores incesantes, permanentes, de espionaje, que el gobierno mexicano no ve pasar por debajo de sus narices. Ese es el problema. La ineficiencia de nuestros servicios de inteligencia y seguridad nacional y la altísima capacidad de espionaje del gobierno de los Estados Unidos. Y nosotros aceptamos todo lo que los Estados Unidos hagan aquí para justificar lo que después hacen allá. Rafael, muchísimas gracias por esta reflexión sobre este tema que, insisto, es uno de los temas más importantes en muchos años en este país. Rafael, muy buenos días, síguete cuidando. Gracias, cuídense ustedes, muy buenos días.